habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Eres tú, eres grandioso, no hay nadie como tú, el único Dios, el único Rey, y venimos hoy a adorarle, venimos hoy a rendirnos delante de un Dios sobrenatural. Hoy a adorarte. Eres ese Dios
sobrenatural. Superas nuestra lógica y nuestros límites. Así eres tú, Señor. Ese eres tú, oh Dios, dueño de nuestra vida. Eres tú, dueño de nuestra vida. Eres tú el centro de nuestra casa. Eres tú el centro de esta congregación. Toda gloria, Señor, toda honra sea a ti, papá. Adórale, sigue adorándolo a Él. No te canses de adorarle, porque no nos cansamos de adorar al único Rey, al único Señor que ha dado todo por nosotros. Él lo ha dado todo por nosotros. Hoy nosotros adoramos con todo lo que somos, adoramos. Con todo lo que tenemos, adoramos. Y bendecimos su nombre. Bendecimos tu nombre, Cristo. Bendecimos tu nombre, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este momento, por este espacio que nos permites con libertad adorarte, con libertad poder expresarnos y levantar nuestras manos y adorarte. Gracias, Dios. Toda gloria, toda honra sea a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Yo siempre repito esto, pero es una hermosa pregunta para mí y yo creo que usted la diga desde su corazón. ¿Dios ha sido bueno? Amén. Dios ha sido bueno, hermano. Y como Él es tan bueno, seguiremos exaltando el nombre del Señor. Amén. Porque Él ha sido todopoderoso, ¿cierto? Él es nuestra fortaleza. A mí me encanta un Salmos, que es el Salmos capítulo 18, que dice: roca mía, castillo mío y mi libertador, ¿cierto? ¿Cuántos creen que el Señor es eso? Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestro libertador. Amén. Y con ese gozo y con esa alegría vamos a seguir exaltando el nombre del Señor y le vamos a decir que Él es todopoderoso. Amén. Pero antes que nada, que decirle todopoderoso, ¿cuántos creen que Dios es grande y fuerte? Amén. Amén. Dios es grande y Dios es fuerte. Intro. 1, 2, 3, 4. Vamos con esas palmas. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido de majestad, coronado con poder, de toda la adoración, vestido de majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Decimos grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios,
y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Decimos con júbilo grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Simón, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Amén. Dios es grande, amén. Y vamos a decirle que Dios es todopoderoso, amén. La, 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 La única razón de mi adoración, y eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La 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 oh. La 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 la. la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre Te alabaré. Y vamos a adorarlo y exaltar el nombre del Señor para siempre y por siempre. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Eres el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Para Él se confiel, pues mi vida compró con su amor. Él se me lo confiesa mi ser.
el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono en cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si no pensaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande y grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Vamos, dilo, grande eres, grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande, una más, y grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, Él es grande, Él es poderoso, no hay nadie como Él, amén, hermano. Y vamos a disponer y vamos a decirle, antes de recibir la palabra del Señor, vamos a decir gracias nuevamente. Gracias, Señor, porque tú nos amas, tú nos guardas, tú nos proteges y tú nos cuidas. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva para nosotros, porque hoy tú estás obrando. Hasta el versículo 9. Génesis 11 del 1 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Pónganse incómodos, aún los sugieres pueden sentarse todos. Me gustaría que todos estén en su lugar. Todos sentaditos, por favor. Yo tengo una dificultad que llama atención dispersa, por lo tanto, si en el auditorio hay alguien caminando o algo, me va a distraer y me voy. Por eso necesito que por favor me colaboren. Vamos a Génesis 11 del 1 al 9. Dice la palabra de Dios así. Todos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Amén y amén. Cierre sus ojos ahí donde está y levante su mano derecha y dile a Dios que le hable. Dile: Dios, háblame por tu palabra. Ahora dispongo de mis sentidos. Presto total atención a lo que tú me quieres decir. Padre, por eso en esta mañana te pido que nos hables por tu santa y bendita palabra. Señor, que tu palabra que va a ser sembrada en cada corazón, en cada vida, germine y dé fruto para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido que en esta mañana, Padre, no solamente nos hable a los que estamos presentes, sino a cada persona que va a oír la exposición de tu palabra. Seas tú hablándoles donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Señor, allí tu palabra les hable. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hace unos años, yo les compartí en el primer culto que prediqué esta palabra. Y se me acercó una hermana después del culto y me dijo: no está bien que predique esa palabra. Me quedé mirándola y llegué a una conclusión: que todo lo que está en la Biblia, Dios lo ha dejado para nuestra edificación. Para nuestra edificación. Porque Él nos quiere edificar en lo espiritual, en lo emocional, en lo profesional, en lo familiar y en todo. Toda palabra, todo lo que está en la Biblia, está para nuestra ¿qué? Edificación. Así que yo puedo decir, y le dije a la hermana: si la predico es porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, yo lo predico. Por lo tanto, en esta mañana, espero que usted abra su corazón, abra su mente para lo que Dios le quiere enseñar a través de esta palabra. Encontramos un texto que para muchos, quizá es como un texto difícil de entender y quizás está ignorado por muchos, por lo que nos narra el texto, por lo que sucede en el texto y por lo que hacen los hombres de los cuales nos habla el texto bíblico. Pero aquí encuentro algunos principios de la palabra que Dios permitió que quedaran ahí escritos para que nosotros hoy podamos ser edificados. De pronto algunos términos que en este tiempo creen que porque los descubrieron o son lo último, pero ya están en la palabra. Y un término que quiero que usemos, el cual quiero empezar, es un término que se está usando muchísimo en este tiempo. Se llama sinergia. Y de pronto usted dirá: ¿y qué es sinergia? ¿Qué es sinergia?
es la suma de dos o más personas o de algunos entes para sumar fuerza, para tener más fuerza. Estos días escuchaba, de pronto ustedes escucharon, las famosas coaliciones, donde se fusionan, por ejemplo, partidos políticos, para que lo que no pueda ser un solo partido político, lo fusionan para que entre más tenga mayor que efecto, haya mejor fuerza, mayor capacidad. Y se está utilizando mucho el término sinergia. También encontramos que no solamente en la política, sino también en la economía. Hablaba con un conocido que es empresario y él me decía: voy a fusionar mi empresa. Tiene una empresa relativamente pequeña. Y él dijo: voy a fusionar mi empresa con un amigo que tiene una empresa mucho más grande. Y me dijo: porque así podemos ser más efectivos. Es unir fuerzas, unir capacidad económica para ser de mayor impacto. Y hoy se está hablando mucho de los conglomerados. Pues aquí encontramos en el texto bíblico un megaproyecto. Un megaproyecto. Y así como les decía en el primer culto a los hermanos que el mes de noviembre y el mes de diciembre, los entendidos en los tiempos, los sabios, debemos saber que si usted es sabio, entendido en los tiempos, debe saber que el mes de noviembre y el mes de diciembre son meses cruciales. Son meses cruciales, donde debemos enfocarnos para el siguiente mes, pero luego para el siguiente año, luego para los siguientes 5 o 10 años. Y la Biblia nos habla claramente que debemos, como creyentes, ser sabios y administradores del tiempo que Dios nos da, de la vida que Dios nos da. Y para ello vamos a mirar este texto y extraer algunos principios que nos van a ayudar a crecer espiritualmente y en todo como personas. Mire lo que dice el texto. Nos está narrando el texto, nos está hablando de un megaproyecto. Un megaproyecto dirigido por un líder. ¿Cómo se llamaba ese líder? De pronto usted sabe cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese líder? Ese líder se llamaba Nimrod. Y mucho creyente le tiene apatía del texto porque es que el asunto es que en ese megaproyecto que están desarrollando, donde dice la Biblia que estaban construyendo una ciudad, escuche bien, una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Y el gestor de ese proyecto, el líder de ese proyecto se llamó Nimrod. Nimrod. Y cuando Nimrod tiene en primer lugar una visión, puedo ver que Nimrod era un visionario. ¿Qué es un visionario? Es alguien que tiene la capacidad de ver sobre los demás. O sea, me explico, puede ver más allá de lo que ven las demás personas. Entonces, un visionario es aquel que tiene la capacidad de ver lo que otros no ven. Y la Biblia dice que ese megaproyecto que nos habla Génesis 11 fue gestado, fue direccionado por un líder llamado Nimrod. Imagínense, quiero que aterricemos la idea. Si en este momento alguien te dice: vamos a construir una gran ciudad, ¿usted lo cree? Si alguien te dice en este momento: vamos a fundar una gran ciudad en este terreno, ¿usted lo cree?
Es fácil creerlo, porque ya hay grandes ¿qué? Ciudades. Ya tiene como referencia grandes ciudades que vemos. Pero cuando Nimrod tiene la visión de construir una gran ciudad, está hablando de algo que no existía, que no había. Que cuando se habla de vamos a construir una gran ciudad, no existía una ciudad grande, no existía una macro ciudad. Y cuando Nimrod tiene la visión de construir una gran ciudad, es algo que solamente Nimrod puede ver. Solamente Nimrod tiene esa visión de construir esa gran ciudad, algo que no existía. Hoy en día dice alguien, voy a urbanizar este terreno y voy a construir una gran ciudad. Tenemos referencia de grandes ¿qué? Ciudades, usted lo asimila a una gran ciudad. Pero en aquellos días no había como referencia una gran ciudad. Y este hombre llamado Nimrod, que muchas veces le damos palo, hay creyentes y hay predicadores que le dan duro a Nimrod. Pero lo que sí puedo ver en Nimrod era que era un hombre visionario, que podía ver más allá de lo que veían las demás personas. Por eso tuvo esa visión de construir esa gran ciudad. Una gran ciudad. Déjeme darle la primera aplicación. En estos tiempos, especialmente el mes de noviembre y el mes de diciembre, las personas, ¿para qué lo dedican? ¿Para qué dedican el mes de diciembre y hasta el mes de noviembre? ¿Qué creen ustedes que hace la mayoría de personas el mes de diciembre? Algunos cantan Arbolito lindo de Navidad y se quedan ahí. Y es el mes donde hay mayor consumo. Lo llaman en el comercio la temporada ¿qué? Alta, donde se sacan las últimas prendas de moda, donde se sacan los mejores electrodomésticos, porque es el mes de mayor consumo, donde las personas compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas que no conocen. Repito, anote grande, escríbalo. Donde las personas, por el afán del consumismo y de la apariencia, compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que no conocen. Y por eso en el mes de diciembre son los gozosos. Pero llega el mes de enero y todo el próximo año llegan los dolorosos, porque se encuentran sobregiradas las tarjetas y con tremendos ¿qué? Deudas. Pero ¿qué encontramos? ¿A qué deberíamos dedicar el mes de diciembre? Escuche bien. El mes de diciembre deberíamos dedicarlo para proyectarnos y definir la visión para el próximo año. Meternos con Dios. Le doy un consejo. En el mes de diciembre, mientras otros están de fiesta, de farra, bailando, gastando y de todo lo demás, usted aparte un tiempo, busque a Dios, intime con Dios, apártese con Dios y proyecte una visión para el próximo año. Aparte ese tiempo y defina una visión para el próximo año. ¿Qué dice la Biblia en Habacuc 2:2? Por favor, leámoslo.
Y es lo primero que debemos hacer. Es definir la visión. La visión. En el texto encontramos que Nimrod tenía clara la visión. Sabía a dónde quería llegar. Por eso él dice la palabra que empezó ese megaproyecto de construir una gran ciudad, levantar una gran torre y define la visión. Y define la visión. El problema de Nimrod no era la visión. El problema de Nimrod era que en la visión y en el megaproyecto no tuvo en cuenta a Dios, excluyó a Dios. Y el problema de Nimrod era que cuando él pensó construir una torre que llegara hasta el cielo, dice la Biblia, que la torre, la parte superior, llegara hasta el cielo, porque como él tenía el concepto babilónico decía que en las alturas, allá en las alturas, era la habitación de los dioses. Por eso él quería construir una torre que llegara hasta ¿dónde? Hasta el cielo, porque él quería hacerse un nombre y llegar al nivel de los dioses. Ese fue el problema de Nimrod. Pero vemos en sí que Nimrod era un hombre visionario. Podía ver más allá. Tenía una visión clara. ¿Y qué dice la palabra en Habacuc 2:2? ¿Lo tenemos? Leámoslo, por favor. ¿Qué dice? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Escuche bien, lo primero que va a hacer en este mes de diciembre, ¿qué es lo primero que va a hacer? Busque a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, dile a Dios: ayúdame, Señor, a definir una visión. Escuche bien, a definir la visión. Y la visión tiene que ser bien definida. Y qué mejor que definirla con Dios. Incluir a Dios. Incluya a Dios. Invite a Dios. Dependa de Dios. Pregúntele a Dios: Señor, vamos a definir una visión para el 2026. Una visión a 1 año, una visión a 5 años y una visión a 10 años. ¿A dónde me voy a ver en 1 año? Señor, ¿a dónde me vas a llevar en 5 años? Señor, ¿a dónde me vas a llevar en 10 años? Si tú no vienes, Señor, el próximo diciembre con tu ayuda, ¿dónde me vas a llevar? ¿Hasta dónde me vas a llevar en el 2026? Señor, en 5 años, si tú no vienes, me llamas a tu presencia, ¿a dónde me vas a llevar en 5 años? ¿A dónde me vas a llevar en 10 años? Y defina con Dios una ¿qué? Visión. Hay un proverbio popular que dice: ¿para dónde va Vicente? Dígalo duro. ¿Qué dice el proverbio popular? ¿Para dónde va Vicente? Si te llamas Vicente, me va a disculpa. No estoy hablando contigo, estoy hablando con el proverbio que pronuncia. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Y qué está descifrando ese proverbio? ¿Qué nos está diciendo ese proverbio? Que no sabe para dónde ¿qué? Va. Que no tiene definido para dónde va. Así es todo aquel que no tiene una visión clara. Que no tiene definida una visión. Y escuche bien, mis amados. Lo que el hombre necesita no es dinero. Lo que el hombre necesita es una visión clara. Porque lo que te define hasta dónde vas a llegar es primero la bendición y el respaldo de Dios. Pero Dios no puede bendecir y respaldar donde no hay visión. Mire, Dios trae los recursos y respalda, abre puertas, pero para que las puertas se abran, para que los recursos vengan, necesita Dios que usted tenga una ¿qué? Visión. Si no hay visión, Dios no abre puertas.
Si no hay visión, no trae recursos. Pero cuando hay la visión, a la medida que usted empieza a caminar sobre esa visión, Dios empieza a abrir puertas, a traer recursos y hacerlo. Usted hace lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Pero tiene que definir una visión. Lo primero que hizo Nimrod, define la visión. ¿Qué vamos a hacer? Una ciudad, una torre que llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Déjame compartir un testimonio de una persona que conozco. Omito el nombre, pero doy el testimonio de la persona. Conozco a un empresario. Este empresario, cuando llegó a Bogotá, porque él es paisa, cuando llega a Bogotá a estudiar, su familia queda en un pueblo muy pequeño de Antioquia. Y él se viene a Bogotá a estudiar en la Nacional. Le dan hospedaje donde una tía por parte de la mamá. Pero él tiene que empezar a canalizar recursos para sus gastos. Y él empieza a estudiar a la Nacional. Estudia química, él es químico. Y él empezó a estudiar a la universidad y a la vez, cuando salía al estudio, se iba para La Jiménez. Y él en La Jiménez vendía camisas por docenas en una tablita, transportándola en la mano. Una tabla donde exhibía sus camisas y las vendía allí sobre La Jiménez como vendedor ambulante. De esa forma, él levantaba para sus pasajes, para sus onces, para sus necesidades. Y él, desde que empezó a estudiar en la universidad, inmediatamente tuvo una visión clara. Y la visión de este hombre era elaborar, hacer la fórmula de una pintura que no existía ni en Colombia ni en Sudamérica. Una pintura de alta resistencia que no existía en el mercado, mejor, que no la había en el mercado. Y tiene esa visión y empieza a estudiar. Durante la carrera empieza a gestar la visión, empieza a madurar la visión. Y es así como él desarrolla una pintura de una alta resistencia. Cuando sale de la universidad, empieza la fábrica, empieza el proceso de prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Le empieza a hacer contacto de unos proveedores fuera del país y empiezan a enviarle materia prima y él empieza el proceso, prueba y error, prueba y error. Y se casó en esos días, no tenía recursos, estaba recién casado, sin recursos, pero con una visión. Y la esposa le decía, falta que no tiene plata y lo poquito que tenemos lo gasta trayendo por allá materia prima de un lado, de otro lado, pidiendo cómo despilfarra los recursos. Y él decía, porque algún día seré el gestor de la primera pintura de alta resistencia. La visión se le hizo realidad. Hoy, escuche bien, hoy es el proveedor, la fábrica que él tiene, la empresa que él tiene, es el proveedor para toda la pintura que Ecopetrol compra para inmunizar y pintar los tubos donde se transporta el crudo. Porque el crudo, cuando está muy denso, muy espeso, tienen que, a través de calor, hacer que se vuelva más líquido, y los tubos donde se transporta ese crudo denso
espeso, tienen que tener una calor alta para que el crudo fluya a través de los tubos. Y esos tubos tienen que tener una pintura especial que soporte la temperatura y todo lo demás. Y él es el único que tiene la fórmula y la empresa que les provee esa pintura de Ecopetrol. Los tanques donde se almacena el crudo tienen que tener una pintura especial. Y él es el único que tiene la fórmula y la pintura para esos tanques. Los medios de comunicación, lo que son celulares, empresas de celulares como Movistar, como Concel y todas ellas tienen unas antenas gigantes en lugares estratégicos para dispersar la señal. Y esas antenas necesitan una pintura de alta resistencia. ¿Quién se la provee? Él. Y él decía, lo que hoy soy el resultado de una ¿qué? Visión. De una visión. Y él dijo, y esa visión se gestó cuando no tenía un peso. Pero a la medida que yo iba caminando, iba actuando, las cosas iban dando. Y él no es cristiano. Pero usted y yo sabemos que cuando hay visión y la persona empieza a caminar sobre la visión, Dios empieza a aparejar los recursos y a abrir las puertas. Y yo me preguntaba, si eso lo hace un hombre sin Dios, como Nimrod, y lo hizo un hombre sin Dios como este hombre que le estoy comentando, ¿cuánto más lo puede hacer un hombre y una mujer de Dios que tiene el respaldo, la provisión y la mano poderosa de Dios abierta sobre su vida las 24/7? Entonces, lo primero que tenemos que definir es una ¿qué? Visión. Una visión. Nimrod define una visión. ¿Qué quería hacer? En estos días me pasó algo que me hizo avergonzar. Un hermano se me acercó, una persona se me acercó. Me dijo, pastor, ayúdeme para sacar una cita con Lorena Ríos, para que ella me pueda dar un empujón. Yo dije, bueno, no le vi nada malo. Hablé con ella, le escribí, me dijo, listo, pastor, lo atiendo tal día, tal hora. Puse una cita en un centro comercial en Bogotá. Yo llegué con esta persona. Y yo no le pregunté a la persona, cometí el error de preguntarle qué proyecto tenía, en qué ella le podría ayudar. Y cuando llegamos a la reunión, ella se queda mirando y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la visión que tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Pues yo sí necesito ayuda, pero es que, ¿proyecto? Mire que no he pensado en qué visión, pero necesito que me ayudes. Y ella le dijo, cuando tenga clara una visión, ¿en qué te puedo ayudar en esa visión? Te podría ayudar, pero mientras no haya visión, no hay en qué. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos respalde, pero no hemos definido una ¿qué? Visión. Y le digo una cosa, ¿sabe qué dice la Biblia frente a la visión? Que aunque vuestro comienzo haya sido pequeño. Nosotros pensamos que todo lo grande, lo macro, empezó desde lo grande. No, todo tuvo un comienzo y ese comienzo fue ¿qué? Pequeño. Y cuando comenzamos a caminar sobre una visión, en el comienzo, todo comienzo es pequeño. Pero hay una palabra de parte de Dios que dice, aunque vuestro comienzo haya sido pequeño, vuestro postrer estado será muy grande, dice el Señor en la palabra.
O sea que a la medida que vamos caminando sobre esa visión, Dios va ampliando, trayendo los recursos, abriendo puertas, trayendo personas. Dios va sumando personas a esa visión, porque es Dios el que va respaldando lo que nosotros emprendemos. Y por eso lo primero que tiene que hacer es defina una visión. Defina la visión. Eso es lo primero que Nimrod hizo. Nimrod lo primero que hizo fue define la visión. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? Define, voy a construir una ciudad grande, a levantar una torre muy alta, que su extremo superior llegue hasta el cielo, hasta el lugar donde moran los dioses. Porque él era babilónico y él quería hacerse un dios, hacerse un hombre como un dios en el lugar donde moran los dioses. Y le damos duro a Nimrod, lo atacamos, pero no vemos que por algo Dios permitió que quedara en la palabra, para que aprendamos de lo bueno que él hizo y no hagamos lo malo que él hizo. Lo bueno que él hizo fue que define una visión, tenía una visión clara, era un hombre visionario. Lo malo que él hizo, lo re malo que él hizo fue no tener en cuenta a Dios y querer ser igual a ¿quién? A Dios. Pero usted, como tiene a Cristo, como es cristiano, va a hacer lo contrario. Lo primero es incluir ¿a quién? A Dios, tener en cuenta a Dios. Y usted sabe muy bien que separados de Dios, que nada podemos hacer. Que Dios es nuestro todo, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que pone su mano, y lo que logramos alcanzar no es por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, sino por la bendición, el respaldo y la fidelidad ¿de quién? De Dios sobre la visión que emprendemos. Mire lo que dice: defina una visión. Una vez la defina, volvemos a Habacuc 2:2. Dice, Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión. Una vez usted la defina, ¿qué es lo segundo que tiene que hacer? Escríbala, para que no se le olvide. Es más, escríbala para que Dios empiece a sumar. Mire, cuando hay una visión clara, Dios empieza a traer recursos y personas que van a apoyar esa visión. Escriba la visión para que corra el que leyere en ella, porque aunque tardare ciertamente se cumplirá. Aunque tardare, espéralo, porque ciertamente se cumplirá y no mentirá. Entonces, después de que define la visión, la escribe y empiece a orar por ella y empieza a trabajar en pro de ella. Y así como sucedió con Nimrod, Dios va a empezar a sumarle personas a usted para que esa visión se haga ¿qué? Realidad. Es más, como familia, yo les compartía a los hermanos en el primer culto que muchas veces uno encuentra parejas orando por la casa, y como no hay una visión clara, entonces todos vamos a orar para que Dios nos dé la casa. Y empiezan a orar por la casa. Y de pronto el hombre empieza a orar por una casa de 3 pisos y la mujer por una casa de 1 piso. Y los hijos por una casa en el aire. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo Dios va a traer los recursos? ¿Cuándo se va a ver hecha realidad esa visión? Se va a hacer tangible. Cuando todos hablen clara la misma ¿qué? Visión. Lo segundo que encontramos en el texto: una vez Nimrod define la visión, una vez Nimrod sabe hasta dónde va a llegar, hasta el cielo, qué es lo que se va a hacer, una gran ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Lo segundo que hace Nimrod es que se establece una comunicación.
hay una comunicación fluida entre todos los que están desarrollando ese proyecto. Hoy en día se habla, así como se habla la sinergia, que es la fusión para tener mayor efectividad, unir fuerzas, fusionar empresas, unir capacidades, habilidades para tener mayor capacidad de impacto. También se habla en este tiempo de la comunicación asertiva. Ser asertivos cuando comunicamos algo. Pues eso encontramos ya en el texto que acabamos de leer. En el texto de Génesis 11, donde dice la Biblia, y todos, escuche bien, todos hablaban las mismas palabras. Todos hablaban las mismas palabras. Mire lo que dice el texto. De tal manera que se dijeron unos a otros, versículo número 3, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y luego el versículo número 6, Dios reconoce que esa generación liderada por Nimrod, todos tenían una comunicación fluida. Versículo 6, y dijo Jehová, el pueblo es uno, unidad, y todos tienen un solo lenguaje y hablan unas mismas palabras. O sea que si usted iba y le preguntaba al que estaba mezclando el barro, ¿qué está haciendo? Mezclando barro. ¿Para qué? Para construir una ciudad y una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Iba y le preguntaba al que estaba prensando el barro, haciendo el ladrillo, ¿qué está haciendo? Prensando barro, haciendo ladrillo. ¿Para qué? Para construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Iba y le preguntaba al que estaba cociendo el ladrillo en el fuego para darle solidez. ¿Qué está haciendo? Cociendo este ladrillo. ¿Para qué? Para construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Iba y le preguntaba al que estaba pegándolo, ¿qué está haciendo? Pegando ladrillo. ¿Por qué? Estamos construyendo una ciudad y una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Todos hablaban las mismas palabras. Había una comunicación fluida entre ellos de lo que estaban haciendo. Y a mí me impresiona porque Dios dice, ¿cómo los detengo? ¿Cómo hago para detenerlos? Porque aunque ellos no invitaron a Dios, escuche bien, Nimrod y esta generación no invitaron a Dios al proyecto, no hicieron partícipe a Dios del proyecto, pero sin embargo por lo que ellos están haciendo llamaron la atención de Dios. Y dice la Biblia, descendió Dios para ver lo que hacían los hijos de los hombres. Wow. Mira lo que dice Dios, la palabra. Dice la Biblia que descendió Dios para ver lo que hacían los hijos de los hombres. Y Dios mismo, evaluando lo que ellos estaban haciendo, dijo Dios, nada les va a hacer desistir a ellos de lo que han comenzado a hacer. Y la palabra del Señor dice que Dios llegó a una conclusión. ¿Cómo los detengo? ¿Cómo detengo lo que ellos están haciendo? Y Dios llegó a una conclusión que la única forma en que ellos podrían detenerse y Dios podía detener ese proyecto era confundiendo sus lenguas, cortando la comunicación entre ellos para que ellos no se comprendieran el uno con el otro. Y de repente están trabajando y unos empiezan a hablar inglés, otros empiezan a hablar francés, los que estaban mezclando empezaron a hablar chino, estoy interpretando, los que estaban pegando el ladrillo empezaron a hablar español, y los que estaban mandando empezaron a hablar y cada uno en diferente idioma. ¿Cuándo se detuvo el proyecto? Cuando Dios cortó la comunicación.
Mire lo importante que es tener una comunicación fluida. Que todos hablen las mismas que palabras. Si no hay una buena comunicación, las cosas no van a funcionar. Se requiere en todo proyecto que haya una buena comunicación. Donde se corta la comunicación, se estanca el proyecto. Y aquí Dios hizo eso, cortó la comunicación entre ellos. De repente están trabajando y Dios les pone a hablar diferentes ¿qué? Idiomas. Ya no se entienden entre ellos y se detiene el mega proyecto. Así que primero defina una ¿qué? Visión. Segundo, tenga una comunicación asertiva. Una buena comunicación con los que van a trabajar. Tercero, mire lo que dice la palabra. Defina unas funciones para cada uno. Funciones específicas para cada uno. Cada uno tenía una función específica en ese megaproyecto. Como familia. De pronto, a ustedes les va a sonar raro lo que voy a decir, pero muchas veces no avanzamos porque, en primer lugar, no tenemos una visión definida. Segundo lugar, no comunicamos bien esa visión. Y en tercer lugar, cada uno hace lo que bien le parece. Déjeme decirle otro término. ¿Cómo sería el término que usaríamos nosotros? Cada uno hace lo que se le da la buena voluntad de hacer. Porque no hay funciones que específicas definidas. Pero cuando hay funciones específicas, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y si algo no sale bien, ¿a quién pedirle cuenta? Si algo no funciona, hay alguien que va a rendir cuenta en esa área. Y aquí en este megaproyecto todos tenían una función específica. Había quienes cosían el ladrillo, quienes mezclaban el barro, quienes pegaban los ladrillos, quienes dirigían, quienes ponían la plomada para que quedara bien vertical, preciso. Había quienes alcanzaban, habían quienes dirigían y había quien supervisaba todo, que eran INRO. Unas funciones específicas para cada uno de los que estaban allí en aquel megaproyecto. Me llegó un artículo que me enviaron al Facebook sobre Henry Ford. Una entrevista que le hicieron a Henry Ford. Lo leí antier. Y en esa entrevista que le hacen a Henry Ford, le hacen una pregunta. Le dicen, ¿quién es el que más dinero gana en su empresa? ¿Quién es el que más dinero gana en su empresa? ¿Usted quién pensaría que ganaría más dinero en la empresa de Henry Ford? ¿Saben quién es Henry Ford, no? El que inventó, el que fundó la empresa Ford. Y le preguntaron, ¿quién es el que más gana dinero en su empresa? El periodista. Henry Ford no le dio la respuesta de manera inmediata, sino lo llevó a la empresa, a la fábrica. Y empezó a pasearlo por toda la fábrica el periodista, para que empezara a escribir, a redactar lo que veía en la empresa. Cuando llegó, lo entró a la cuarto de máquinas gigantes trabajando, cantidad de operarios corriendo, produciendo en esas máquinas. Luego lo llevó al lugar del diseño, mesas gigantes, con cantidad de diseñadores allí diseñando los nuevos modelos. Y por último, lo llevó a una oficina donde había un señor
recostado en un sofá, con un sombrero puesto sobre su rostro y los pies sobre el escritorio. Y le preguntó el periodista: ¿y este qué? Porque a todos los miraba, a unos trabajando, a otros diseñando, a otros corriendo, a otros haciéndole la supervisión a los productos, control de calidad a las partes. Pero este hombre estaba sentado con los pies sobre el escritorio y un sombrero puesto sobre su cabeza. Y le dijo Henry Ford: es el que más gana en toda la empresa. Y el periodista dijo: ¿él? ¿Él? No hace nada. Y Henry Ford le dijo: todos los que están allá están ejecutando todas las ideas que salen de la cabeza de él. Escuche bien. Henry Ford le dijo: todos los que están allá están ejecutando las ideas que salen de la cabeza de él. Por eso le quiero hacer una invitación. No a que llegue a su casa y ponga el sofá, suba los pies sobre el escritorio y empiece a decirle a la esposa: tráigame el tinto. ¿Dónde está el desayuno? Tráigame el control del televisor. Porque algunos pareciera que tienen ese puesto. No, estoy hablando que llegue a su casa y antes que termine este año, mejor saque un tiempo para estar a solas con el Señor. Y dígale al Señor: dame ideas, aclárame la visión para el 2026. Dame ideas, dame una proyección para el 2026. Dígale al Señor: dame y ayúdame a elaborar una visión. Mientras otros están en el mes de diciembre cantando arbolito lindo de Navidad, comprando el televisor de última tecnología, endeudándose para el 2026, usted vaya a la presencia del Señor. Dame una ¿qué? Visión. Ayúdame a ordenar mis ideas. Señor, a ordenar mis ideas. Reposa en el Señor. Reposa en el Señor y pídale a Dios que Dios le dé una visión y le ayude a ordenar sus ideas para el 2026, para el 2027, para el 2028 y establezca una ¿qué? Visión. Y después de que la establezca, empiece a comunicarla. Y después de comunicarla, empiece a pedirle a Dios que Dios ponga a las personas que idóneas, para que esa visión se haga ¿qué? Realidad. Y para ir finalizando, ¿qué sucedió con Nimrod? Mira lo que dice la palabra. Empezó sobre esa visión. Llamó la atención de Dios. Escuche bien. Llamó la atención de Dios. Era un mega proyecto. Era tan grande el proyecto. Era tan mega, tan grande, que llamó la atención del Dios grande. Dios descendió
para ver el proyecto que Nimrod estaba liderando. Y lo más tremendo que yo veo en el texto era que Nimrod estaba liderando hombres de carne y sangre como usted y como yo. Los que saben de liderazgo saben que lo más difícil es trabajar con gente. Es desarrollar el potencial de la gente, lo más difícil. Porque usted programa una máquina y hace el proceso. Pero usted coge una persona, le desarrolla el potencial, le ayuda a crecer, la forma, y cuando está formada, ¡fum!, sale y se va. Pero en el caso de Nimrod está trabajando con hombres de carne y sangre, pero aún así está levantando un megaproyecto que llama la atención de Dios. Dios desciende a ver lo que ellos estaban construyendo y Dios dijo: nada les va a hacer que desistir de lo que han pensado y han comenzado a hacer los hijos de los hombres. Y Dios dice, versículo 6, y lo que dice: y dijo Jehová, primero, el pueblo es que uno. El pueblo es uno. Están unidos. Hay en ellos sinergia. Lo que yo les compartía, el término sinergia. Hay en ellos sinergia. Han unido sus capacidades, sus habilidades, con un solo propósito de construir la ciudad y la torre. De hacer realidad esa visión de Nimrod. Y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Conozco a una persona, no está entre vosotros para que no sospechen de nadie de los que están acá. No se congrega con nosotros para que tampoco sospechen. Y lo conozco hace años, más de 20 años. Y siempre que he hablado con él desde hace 20 años, me ha hablado de una visión. Él quiere montar una empresa. Él sabe de eso. Y quiere montar una empresa. Y lleva 20 años pidiéndome que ore por él. Y no ha comenzado. Y siempre me dice: es que yo quiero. Voy a este año sí, este año que viene sí. 20 años y no ha comenzado. A diferencia de Nimrod y de esa generación que han comenzado ¿qué? La obra y nada les hará que desistir. Por lo tanto, Dios dice, versículo 7, Dios dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de ¿qué? De su compañero. Versículo 8, léalo conmigo. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad y la torre. Tarea para finalizar. Usted va a apartar un tiempo antes que termine el 2025 a preguntarle a Dios. Y en la presencia de Dios, si no la tiene, va a definir una visión. Y una vez defina la visión, Dios va a empezar a traer los recursos, a abrir las puertas. Y usted, escuche bien, y usted va a tener el privilegio de ver hecha realidad esa visión. Y cuando vea hecha realidad esa visión, si es de una empresa, si es de un negocio, de una proyección en la profesión, y cuando esté en la cúspide, que la visión se haga realidad, no se olvide que usted llegó hasta donde llegó, porque la mano poderosa, bondadosa y fiel de Dios lo proveyó, lo levantó y lo ayudó. Y que todo lo que usted logra alcanzar es porque Dios respaldó la visión que Él puso en su corazón. No se olvide de Dios, porque ese es el error de muchos que empiezan y cuando están en la cúspide viendo el resultado del cumplimiento de la visión, se olvidan
del que lo llevó a cumplir la visión, que es Dios. Por eso, no sé cuál es la visión que usted tiene. Si ya la tiene, vamos a orar. Si no la tiene, vamos a orar para que Dios se la dé. Vamos a orar para que Dios se la dé. Y Dios, escuche bien, Dios va a hacer esta palabra realidad sobre su vida. Lo que ya está escrito, que usted va a comenzar siendo pequeño, que esa visión será una pequeña semilla, será pequeña, pero llegará a ser un postrer estado muy ¿qué? Grande. Vamos a orar. Y antes que termine el 2025, usted le va a decir: Señor, quiero tener clara la visión. Quiero tener clara la visión. Y una vez la tenga clara, la visión, Dios va a hacer lo sobrenatural para que esa visión se haga realidad. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Cuál es su visión, Marcela? ¿La tiene clara? ¿Cuál es su visión, William? No me diga casarme y tener 50 hijos, porque no tiene una visión con provisión. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión, Esteban? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Ya la tiene clara? Si no le es clara la visión, vaya a la presencia del Señor. En la presencia de Dios se aquietan los sentimientos, los pensamientos y se aclara la visión. ¿Cuál es su visión? Carlos y Jessica, ¿cuál es su visión? ¿La tienen clara? John, ¿cuál es su visión? Y así podía preguntarle a cada uno de ustedes en esta mañana, ¿cuál es su visión? ¿Cuántos de ustedes estarían en la capacidad de decirme, como decía Ninro? Y los que estaban con Ninro, mi visión es construir una ciudad y una torre cuyo extremo llegue al cielo para hacernos un nombre y llegar al lugar de los dioses. Yo sé que usted no quiere ser como Ninro en esa área. Que Dios te guarde de ser como Ninro en esa área, de llegar a ser como los dioses. En su concepto babilónico, que va a llegar a la morada de los dioses, al cielo, al lugar, a la morada de los dioses para ser un Dios más. Pero usted sí tiene que definir una visión. A los que nos siguen por los medios, ¿cuál es la visión? Les pregunto también allá, que ustedes tienen. Lo que determina hasta donde usted llega no es el dinero que tiene, es la visión que tienes. Este edificio es el resultado de una visión. Cuando empezamos a comprar los lotes no había un peso, pero había una visión. Y estoy orando, porque aunque no hay dinero, la visión que tenemos como congregación es llevar el evangelio y abrir congregaciones. Escuche bien, y esta congregación no es que mueva dinero, pero con eso poquito que Dios ha provisto,
Dios lo ha multiplicado. Y con eso poquito Dios nos ha permitido abrir obra, ustedes no lo sabían, en Anapoima, que se le entregó a Manantial con 80 personas, donde se pagaba arriendo de 2.500.000. El mejor edificio allí en Anapoima, la entrada, mano derecha, lo pagaba la iglesia, los recursos de acá, pagando obrero y con 80 personas. Y esta visión de esta congregación, sin haber recursos, se abrió obra también en mesitas del colegio, junto con la iglesia de Asamblea de Dios de Fontibón, Cristo Proveerá. Algunos de ustedes conocieron. Se pagaba 1.500.000 de arriendo, se pagaba el obrero, y allí se terminó reuniendo 60 personas que ahora tiene el distrito. Con esta congregación sin recursos se abrió un trabajo en medio de los Embera Chamí, los indígenas, que por ahí hasta tenemos fotos. Se construyeron 2 templos para los indígenas, de madera, no así como este, sino de madera, de teja, de acuerdo a la cultura indígena. 2 templos con la hermana Esneda Vélez. Con esta congregación, sin tener recursos, sustentamos antes de la pandemia 4 pastores en Cuba. Mensualmente se les enviaba. No se necesitan recursos, necesitan tener una ¿qué? Visión. Yo estoy orando al Señor: Señor, tú nos vas a ayudar cuando hay una visión. ¿Qué visión tienes? ¿Cuál es tu visión? Dios es el dueño del oro y de la plata, y Dios se lo provee, se lo da al que tiene ¿qué? Visión. Dios no invierte donde no hay una visión. Donde no hay una visión. Escuche bien. Me extiendo, pero no lo voy a dejar en el aire. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana usaron Colgate para cepillarse? Levanten la mano. Levanten la mano. Si se cepillaron, levanten la mano. Si usaron Colgate. ¿Usaron Colgate? Y esto no es publicidad pagada, no. ¿Sabía usted que cuando usted compró esa crema de Colgate, usted estaba contribuyendo a las misiones? ¿Sabía usted que el dueño de Colgate, estudie por internet la historia de Colgate, cómo empezó? ¿Y sabía usted que el dueño de Colgate, el que la inició, dijo que el 90% de los ingresos de esa empresa, que Dios hizo un milagro, era un trabajador y terminó siendo el dueño de Colgate, y que ese dueño que es cristiano, que era cristiano y era su descendencia es cristiana, dijo que el 90% de los ingresos de esa empresa serían para las misiones mundiales? ¿Sabía usted eso? Tenía clara una ¿qué? Visión. Vamos a llenar al mundo del evangelio de Jesús. Y cuando le dijo: Señor, dame a Colgate, esa empresa donde yo trabajo que llama Colgate, dámela, Señor. Tenía una visión. ¿Para qué la necesitaba? Para llenar al mundo del evangelio de Jesús. Jesús le dio a Colgate, le dio la empresa de Colgate a ese hombre. Y ese hombre, el 90% de los ingresos de Colgate los invertía en las misiones, y hoy lo sigue invirtiendo sus hijos y sus nietos en las misiones mundiales. ¿Sabía usted eso? Porque había una ¿qué? Visión. ¿Dónde Dios respalda? ¿Dónde Dios provee? Donde hay ¿qué? Visión. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Y usted le va a decir: Señor, ayúdame, aclárame la visión. Y si no la ha recibido de parte de Dios, dile: Señor, dame una visión. Y la visión va a determinar hasta donde usted quiere llegar. Padre, levante sus manos y vamos a orar. Atrévase a tener una visión grande. Su Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Tu Dios es grande. Y Dios respalda de manera especial donde hay una visión grande para gloria y alabanza de su nombre. Ore a Dios. Ore a Dios. No sé cuál es la visión que tiene, como familia, como persona, como profesional, como empresa, como negocio.
Y aunque ese negocio haya empezado pequeño, escuche bien, mi hermano, su postrer estado será muy grande. Y ese negocio llegará hasta donde llegue su visión. No hasta donde lleguen sus recursos, hasta donde llegue su visión. Esa profesión, usted va a escalar, va a subir, va a escalar, va a escalar, hasta donde llegue su visión. Dios te va a llevar. En el liderazgo, Dios te va a llevar hasta donde llegue su visión. Hasta donde llegue su visión. Joven, usted va a llegar hasta donde llegue su visión. Hasta ahí va a llegar. Quien pone el tope es usted mismo, usted misma. Porque la visión determina hasta dónde llegamos. Y lo más lindo es que tenemos al Todopoderoso a nuestro favor para respaldar esa visión. Padre, oro en esta mañana y te pido, Padre, que tú renueves la visión de cada hermano y hermana. Levanta hombres visionarios, jóvenes visionarios, mujeres que tengan la capacidad de ver más allá. Así como un día Nimrod, siendo un hombre natural, sin tenerte en cuenta, Dios, tuvo una visión grande. Padre, aunque él no te tuvo en cuenta, Padre, aunque él quería hacerse un nombre para sí y no para gloria tuya, Señor, hoy hay en este recinto hombres y mujeres que tienen una visión, Padre, y que quieren llegar muy lejos, pero no para la gloria de ellos, sino para la gloria tuya, Señor. Padre, que cuando mi hermano y mi hermana vea el cumplimiento de la visión, Señor, pueda honrarte, pueda humillarse delante de ti, Señor, y reconocer que fuiste tú, Dios, el que dio la provisión, el que abrió las puertas, el que dio la oportunidad de ver el cumplimiento de esa visión. Padre, obra sobre tu iglesia. Señor, que en este fin de año, cada persona que se congrega en este lugar tenga una visión clara para el próximo año, para los próximos 5 años, para los próximos 10 años. Padre, que todos y cada uno, desde el más joven hasta el más adulto, tenga una visión clara. Padre, y tú vas a abrir las puertas. Soberano Dios, vas a traer los recursos. Vas a obrar de manera especial y sobrenatural. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque con tu ayuda, con tu respaldo, con tu provisión, veremos el cumplimiento de esa visión. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo, por obrar en medio nuestro y en la visión. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Puede sentarse. Un anuncio antes de darle la oportunidad que reciban la ofrenda. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos
Para más información, escríbenos al 300-770-5437. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma